bendición. Me lo ganó mi esposa, pero esas pequeñas pinceladas de amor que Dios tiene, ¿no? ¿Sí le han tocado? Dios nos permitió ir a Guadalajara, pasar un tiempo con la familia. Cuando estábamos allá, Matías empezó: papá, quiero ir al cine, quiero ir al cine, quiero ir al cine. Entonces yo le dije: regresando a Saltillo, vamos a ir al cine. Él no se acordaba que de Guadalajara íbamos a ir a Torreón. Entonces tuvo que esperar otra semana más, porque se alargó el proceso. Fuimos con la familia de mi papá a Torreón, pues otra semana. Pero a él no se le olvidó. A mí sí. Yo tengo muchas cosas que pensar, y el trabajo, y el taller, y la oficina, y la vitacilina, y se me olvidó. Pero a Matías no se le olvidó. No se le olvidó. Y yo tuve que ir a Monterrey, creo que fue el jueves de la semana. Y pues a mi hijo le gusta, y a mí me gusta llevarlo a la escuela y recogerlo a la hora de la salida, ¿no? Entonces, siempre que yo le digo: hoy no voy a poder ir por ti, para él es un martirio. Hoy te vas a venir con la vecina. No, hombre, él quiere que papá esté con él. Entonces le dije: tienes que venirte con la mamá de Ian, un vecinito de, pues ahí con todo su pesar. Pues ahí se vino el jueves a la casa, ¿no? Y ese jueves llegó con ese boletito del cine para toda la familia. Mi esposa me mandó mensaje y todo el rollo, y así quedó. O sea, como que tú también a veces no le tomas importancia, ¿no? Cuando estaba leyendo la Biblia, que estaba estudiando el tema, cuando por fin me dijo: ¿sabes qué? Mañana viernes, mañana sábado, vamos a ir al cine. Como que me bajó de cohete. Le dije: oye, porque él me empezó a decir: ¿sabes por qué mi compañerito me regaló el boleto? Y me empezó a decir las cuestiones. Le dije: no, ¿sabes por qué? Le dije: porque tú fuiste obediente a tu papá y Dios te bendijo. Le dije: a mí se me olvidó, pero a Dios no se le olvida. Las promesas que Dios hace son eternas. Si Él te prometió algo, Él lo va a cumplir. ¿Alguien dice amén? Amén. Recíbelo en el nombre del Señor. Recíbelo. Si Él te prometió algo, a Él no se le olvida. A mí sí, yo soy terrenal. No me acuerdo ni qué cenamos, pero Él es fiel, Él es justo y Él es verdadero. A Él no se le va a olvidar. Amén. Entonces, después de este pequeño brevario cultural de Willy Wonka, quiero que me acompañes con tu Biblia, por favor, a el libro de Ageo, en el capítulo 1. Y hoy va a ser una palabra que, cuando el Señor me estuvo hablando acerca de esto, cortó como espada de dos filos. La palabra tiene que ser concisa. Lo que aquí se predica tiene que cortarte y tiene que cauterizarte. Entonces, es una palabra fuerte. Si sientes que estoy diciendo algo por ti, ¿qué crees? Sí lo estoy diciendo por ti y para ti, pero también me cayó la pedrada. ¿Lo tienes? Ageo capítulo 1, versículo 1. Voy a leer, por favor, sígueme con tu vista. Dice: en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para ustedes tiempo para ustedes de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis
y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja, trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho pues Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y será glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hace 2 años salimos de pandemia. ¿Sí o no? Estamos a principio de año. Yo no quiero esperar a que llegue el mes sexto. Se la quiero soltar de una vez. ¿Sale? Déjeme le muevo aquí porque hoy andamos haciendo de todo. Dari, ¿me ayudas? Amén. El contexto es este. El pueblo de Israel, por no sé cuántas veces, había sido cautivado. Bueno, aprendido, cautivo. Nabucodonosor captura al pueblo de Israel cerca de 70 años. Y luego después entra el rey Ciro. Después de que Nabucodonosor, ¿sí se acuerdan de Nabucodonosor o no? Que construyó la torre altísima. Después de que muere Nabucodonosor, llega el rey Ciro y empieza a gobernar a través del imperio persa. La historia está muy bonita. La historia del pueblo de Israel. Habían sido cautivos por el pueblo de Babilonia. Después el imperio medo-persa conquista Babilonia, muere Nabucodonosor, y el rey Ciro, Dios le llama, le habla y le dice: necesito que liberes a mi pueblo. El rey Ciro no quería entrar en problemas, en broncas, y suelta a los israelitas, a los hebreos, y les dice: ¿saben qué? Váyanse, y no nada más váyanse así por nomás. Yo no voy a cometer el mismo error que cometió Faraón cuando los soltó de Egipto, que no los quería dejar, le tuvieron que mandar las 10 plagas, les mataron el hijo. Yo no, yo de una vez, miren, ya, váyanse, y es más, llévense lo que necesitan para edificar su casa. Todo aquello que les robó Nabucodonosor, llévenselo, se los regalo. Y entonces el pueblo de Israel sale después de 70 años de cautiverio, y llegan y se instalan en su tierra, en Sión, y empiezan a edificar la casa de Dios. Pero dice Esdras que algo pasó en el camino. Mientras ellos edificaban la casa y tenían que conseguir más recursos, todos los pueblos que estaban alrededor de Israel les empezaron a tupir. Les empezaron a decir cosas. Ustedes no son los escogidos, ustedes no son los llamados, ustedes no tienen proceso. Otra vez tú, ya estás divorciado como 4 veces, y ahí estás según tú muy santo queriendo construir la casa de Dios. Tú que esto, tú que lo otro, ni siquiera vas a la iglesia. Y les empezaron a tundir. Aconteció que había un movimiento político que se estaba moviendo en ese entonces, y hubo escasez de materiales. El pueblo de Israel quedó tan confundido que pararon la obra de la iglesia, la edificación del templo. Por años dejaron de construir la casa de Dios y empezaron a edificar sus propias casas. Dicen los historiadores, Matthew Henry dice que lo más vergonzoso es que lo que ellos mismos habían dado para la edificación de la iglesia, del templo, la madera, la tela, la piedra, el oro, la plata, los utensilios, todo lo que ellos habían dado para la edificación de la iglesia, dice
Matthew Henry, que en las noches venían y saqueaban la iglesia y edificaban sus casas artesonadas. En algún momento perdieron el enfoque de edificar la casa de Dios y empezaron a edificar sus propias casas. Cuando yo leo esta historia, yo encuentro un paralelismo con nuestra vida cristiana. Tú y yo fuimos liberados de donde estábamos. Fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos llamados con un propósito claro, específico y concreto. Por nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y nos llamó y nos libertó con un propósito, pero en el camino nos desviamos del propósito, que es edificar la casa del Señor, y de repente nos encontramos con que la casa de Dios está desierta. No me refiero a edificar una construcción, un edificio, sino me refiero a edificar la casa del Señor, la iglesia de Dios. Tú fuiste llamado y estás aquí con un propósito. El Señor te plantó. Dice la Biblia que tú vas a ser plantado junto a corrientes de agua viva, de la cual emanan ríos y te van a hacer crecer. Somos comparados como un árbol, pero tienes que plantarte y tienes que echar a raíz. No hay... a menos lo cantaba Chabelo, ¿verdad? En el mundo del revés, donde nada el pájaro y vuela el pez, te creo que si tú plantas un árbol empieza a crecer para arriba, echa fruto, hoja, pero raíz no. Y cuando viene un viento, cuando viene un comentario, cuando viene un cernimiento de la iglesia, esos árboles son los primeros que se caen. Amén. Tú fuiste llamado con un propósito claro, específico, concreto. Hay una visión ahí, ¿la ves? Amar a Dios, amar a la gente, servir a Dios, servir a la gente, crecer, madurar, vivir para Cristo. Pero, Señor, perdóname, hoy tengo cosas más importantes que hacer. Trabajar, estoy cansado, no tengo tiempo. Hay tantas cosas que nos desvían del propósito de edificar. Esdras capítulo 4 versículo 4 dice: pero el pueblo de la tierra fue intimidado por Judá y fue atemorizado para que no edificara. Lo sobornaron, además contra ellos los consejeros, para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo, todo el reinado del rey Ciro de Persia, hasta el reinado de Darío, el rey de Persia, y en el reinado de Asuero, y en el principio de todos los reyes, todos los habitantes de Jerusalén, también en días de Artajerjes, escribieron Bislam, Mirtades, Tebel y todos los demás compañeros suyos. Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo, para que no construyeran el templo. Te estoy mencionando un chorro de reyes, un chorro de cosas. El más famoso que quizá te vaya a sonar aquí es Artajerjes. ¿Alguien ha visto la película de 300? ¿Sí? ¿Se acuerdan que sale un tipo así, al tote bañado en oro? ¿Quién era ese? Vean películas, de repente hay mucha historia cristiana. El rey Artajerjes. Ese cuate fue el que escribió una carta para el rey Ciro y le dijo: el pueblo de Israel está construyendo, ¿tú les diste permiso? Y el rey Ciro le dijo: yo no, Dios se los dio. Pero bueno, no me quiero desviar en ese tema. Dale un codazo ahí al que tienes a la izquierda, a la derecha, dile: te hablan, pon atención, no te duermas. Cristo Jesús nos redimió, Él pagó el precio. Diga, yo soy redimido. Él nos hizo libres con un propósito. Tengo un propósito. Pero dice Ageo capítulo 2: no ha llegado el tiempo.
Dicen estos, no ha llegado el tiempo. Acompáñame a Ageo 1, capítulo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que edifiquen la casa del Señor y de que la casa sea reedificada. Entonces viene palabra por medio del profeta Ageo diciendo, qué chistosos. No es tiempo para construir la casa de Dios, pero es tiempo para construir nuestras propias casas. Ahora déjame decirte una cosa. Construir, reedificar la casa del Señor no es una opción. No es si quieres o si no quieres, no es si tengo ganas, no es si estoy de buenas. Es nuestro propósito, es tu propósito y es mi propósito edificar la casa de Dios. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos redimidos, fuimos pagados, fuimos comprados con precio de la sangre de cruz. Y no hay ninguna cantidad de dinero, no habrá ninguna cantidad de esfuerzo que pueda pagar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ahora voy a abrir un paréntesis aquí. ¿Saben ustedes por qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que la casa del Señor muchas veces no es edificada y todo lo contrario, cada vez estamos más solos? ¿Qué estará sucediendo? ¿Se han hecho esa pregunta o nada más yo me pregunto? A veces vemos menos gente en las iglesias. Alguien me dijo en Guadalajara que los días en los que las iglesias estaban más llenas era el 24 y el 31 de diciembre y en Semana Santa. Y hoy en día son los días que menos llenas están las iglesias. Nos hemos desviado, hemos desviado completamente nuestro propósito. Y esto es, escúchame, porque tenemos que entender que tenemos que buscar una mentalidad de reino. Cuando Jesús hablaba las parábolas, Él decía, el reino de los cielos es semejante a. Cuando Jesús explicaba algo, decía, el reino de los cielos es igual a. Lo que yo te quiero decir es igual para que me entiendas. Mentalidad de reino. Y esa mentalidad de reino tiene que venir ligada de una paternidad. Tenemos que educarnos con una mentalidad de hijo. Todo el tiempo, desde que yo me acuerdo, crecimos siendo educados con mentalidad de líderes, de campeones, del número 1. Tú vas a llegar lejos, tú eres una superestrella. Hoy en día las mentalidades de los jóvenes son influencers. Ya no doctores, ya no abogados, ya no influencers. Y fuimos educados con una mentalidad de líderes. Y un líder está basado en normas, en estructuras, en procesos, en maneras. Si la manera no se hace así, si el proceso no se hace así, si esto no se hace así, eso es mentalidad de líder. Y es bueno. Pero tener una mentalidad de hijo, dice Jesús, en los negocios de mi Padre, ¿qué? Me conviene estar. ¿Qué te conviene a ti? ¿Tener mentalidad de líder o mentalidad de hijo? Porque el hijo lo sabe todo. El hijo ve lo que el papá ve. El hijo tiene lo que el papá tiene. Un hijo puede recibir donaciones, pero un líder no. Si tú fueras mi hijo y necesitaras que yo te donara un riñón, sin problema me saco un riñón y te lo dono. Pero si tú eres un líder, no eres mi tipo de sangre compatible. Te voy a matar si te dono mi riñón. Si lo recibes, qué bueno, pero si no lo recibes, te puedo matar. Cristo Jesús quiere donarte sus órganos. ¿Qué quieres ser, hijo o líder? Trabaja como hijo. Un hijo no tiene horarios. Está en la casa de papá todo el tiempo, porque es su negocio, es su chamba, es su herencia, es su porción. Un líder no. Un líder sabe que tiene que llegar a las 8, puede llegar a 8:10, 8:05, 8:15, 8:20.
porque la chamba no es de él. Un hijo puede resolverte la chamba de la iglesia. Escucha, apúntalo si quieres. En la historia mundial vino Hitler, vino Mussolini, vino Eva Perales, vinieron muchos líderes, vino Napoleón, vino Buda. ¿Quién más? Vino el del EZLN, Marcos, vino el Che Guevara, líderes. Pero cuando Dios quiso salvar al mundo, mandó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para darte libertad, para cambiar el mundo, para cambiar tu historia, para hacer un parteaguas en el Cristo de antes y en el Cristo de después. La vida no se divide en antes y después de Hitler. No se divide en antes y después del Che Guevara. La vida se divide en antes y después de Cristo Jesús, tu papá. ¿Alguien dice amén? Esa es una mentalidad de hijo. Tú puedes resolver la chamba de una iglesia, pero un líder no va a resolver una chamba. Y hasta aquí voy a cerrar el paréntesis. Mentalidad de reino, mentalidad de hijos. Aunque las cosas se vean diferentes, aunque el proceso se vea distinto, esta es tu chamba, este es tu negocio. Métete en los negocios de tu papá y ayúdale y dile a ese papá: ¿cómo te ayudo a resolver la chamba? ¿Cómo me meto en tu propósito? Y ese es de donde yo quiero hablarte. Meterte en el propósito. Fuiste llamado con un propósito. Cuando Jesús te rescató, cuando te sacó de la perdición, cuando te sacó del alcoholismo, cuando te sacó de la drogadicción, de la prostitución, de la depresión, de la ansiedad, cuando Él te llamó, cuando Él te arrebató de la muerte y te trajo a su vida y te metió en su propósito, te metió en la línea con un propósito, te injertó en la raíz principal, en el olivo, para que tú fueras judío, hijo de Dios, y te metió con un propósito. Edifica mi casa. Edifica mi casa. Y seréis puestos como lámparas que alumbren al mundo. Y serán llamados la sal de la tierra. Y la sal de la tierra jamás pierde su sabor. Y seréis coherederos juntamente con Cristo Jesús. Y gobernarán para siempre. ¿Alguien dice amén? ¡Aleluya! Vamos a cerrar el paréntesis ahí. Antes de cerrarlo, escuche esto. Pablo le escribe a Timoteo para que se quede en Éfeso. Pero Pablo le dice a Timoteo: hijo en la fe, te ruego que te quedes. Anótelo. A un hijo le tienes que rogar para que se quede, para que se vaya. A un líder le tienes que rogar para que se quede. ¿Otra vez? A un líder le tienes que rogar para que se quede. Y a un hijo le tienes que rogar para que se vaya. ¿Sale? Notas culturales. Jueces, capítulo 5. ¿Cuál fue el problema entonces? Un ejemplo muy claro que nosotros podemos encontrar. Se me fue el versículo, pero un ejemplo muy claro de egoísmo es Sodoma y Gomorra. Todos pensamos que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por la perversidad que había en ellos. Inmundicia, sexualidad. Pero hay un versículo en la Biblia, si alguien lo tiene ahí y me lo dice, se lo agradezco. Hay un versículo en la Biblia que dice: no como tu hermana Sodoma, que tenía abundancia de pan, pero no lo compartieron. Se lo estoy diciendo textualmente así. Sodoma y Gomorra tenía abundancia de pan. Geográficamente, ¿alguien ha ido a Dubái? No, les voy a compartir algo de mi viaje a Dubái. Dubái es una ciudad hermosa, con torres hermosísimas, altísimas, mucho lujo, mucho dinero. Pero si tú asomas tantito la cabeza hacia el sur de Dubái
o al oeste, vas a encontrar que hay muchas casas y chozas y hambruna total. Sodoma y Gomorra eran iguales, tenían abundancia de pan, pero nunca salieron a compartir su pan. Era todo para nosotros. Y es egoísmo. Diga conmigo, egoísmo. Jueces, capítulo 5, en el 14. Hay una guerra en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se divide en 12 tribus. ¿Sale? Y hay una guerra y Dios les empieza a llamar a las 12 tribus de Israel. Y fíjate lo que pasa aquí. Dice en el versículo 14, dice: de Efraín vinieron los radicados en Amalec. En pos de ti vinieron Benjamín entre sus pueblos. De Maquir descendieron los príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. 15 caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. ¿Qué dice? Hubo grandes resoluciones del corazón. Versículo 16: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Versículo 17: Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar, y se quedaron entre sus puertos. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no hiciste más? ¿Por qué no atendiste el llamado? Dice de la tribu de Rubén. Y no crean que mi hermanito Rubén, dice: hubo grandes resoluciones del corazón. No es como el meme que andaban ahora resolviendo, no. Ellos no resolvieron. Había resoluciones del corazón. ¿Se los explico? Ay, ¿y si será de Dios? Es que yo no siento. Ay, no, ¿sabes qué? Es que sí tengo ganas, pero es que ese hermano no me gusta cómo predica. Ay, Señor, tú sabes que sí quiero, pero no puede ser la reunión más tarde. Ay, Señor, es que sí quiero, pero es que me invitó a salir Josué y quiero ir al cine. Es que sabes que estoy bien cansado. Sí quiero, Señor, pero no puedo. Cuando yo era chavo e iba a los campamentos, había una canción que cantábamos todos, ¿se acuerda? Una mañana a mí llegó el Señor, tocó. ¿No se acuerda esa canción? Es viejísima. Pero déjeme le explico algo. Hubo una vez una muchacha que fue llamada por el Señor, y esta chava le dijo: ¿sabes qué? Ahorita no puedo, estoy ocupada con mis estudios, con mi carrera universitaria, quiero darles a mis papás el honor de sacar una carrera. Perfecto. El Señor vino más adelante y le llamó y le dijo: métete a mis propósitos. Y ella le dijo: ¿sabes qué? Es que ahora quiero trabajar, quiero poner en práctica lo que he aprendido. Más adelante vino el Señor y le dijo: métete a mis propósitos. Y ella le dijo: es que sabes que me acabo de enamorar y me acabo de casar. Más adelante vino el Señor, le dijo: métete a mis propósitos. Y ella le dijo: es que sabes que ahora soy mamá y ahora soy abuela. Y así se la llevó. Y dice esta historia que un día iba caminando un profeta, caminando por la calle, y el Espíritu Santo le habló y le dijo: toca en esa puerta y dile a la persona que salga que más de 70,000 almas se han perdido en el infierno desde el día en el que la llamé y ella no ha atendido a mi llamado. ¿Desde cuándo te llamó el Señor?
¿Por qué sigue habiendo resoluciones en tu corazón? Hoy no puedo, hoy no tengo tiempo, no tengo chance, estoy cansado, estoy harto, es que no hay esto, es que no hacemos, es que no. Resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te quedas? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no vas más allá? ¿Por qué te quedas para oír los balidos de tus rebaños? Dan, en el versículo 17 dice: ¿por qué se estuvo Dan junto a las naves? Las naves significan el negocio, el trabajo. Claro, yo entiendo que tenemos que comer. La Biblia dice que cada obrero es digno de su salario. Y entiendo que a veces nos toca trabajar en fábricas donde trabajamos también los domingos. Pero la iglesia somos todos los días. Tenemos reuniones martes. Tenemos reuniones lunes. ¿Sí? ¿Por qué te quedaste? Por tu chamba. No sea que te sea quitado también eso. Órale al Señor y dile: Señor, yo quiero meterme a tu propósito, pero tú sabes que necesito tiempo e ingreso. ¿Tú crees que tu papá no te lo va a dar? Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que en el Antiguo Testamento había Rafa, Jireh, Shalom, Adonai, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice: les voy a enseñar el nombre de Dios, Papá. Cuando tú oras al proveedor, a Shalom, tienes que llenar el requisito y la fórmula y el formato, mandarlo escrito con letra negra legible, mandarlo autorización a la ventanilla 3 para que pase a la ventanilla 5 y 6, esperar 15 días para ver si te definen, y entonces a ver si hay en el almacén para que te provean. Pero cuando tú te acercas después de que te peleaste con tu papá y le dices: Pa, es que te quería decir a ver si me podías poner una recarga. Cuando tú te acercas con tu papá y le dices: Pa, es que mis amigos van a ir a una fiesta, ¿me prestas el coche? ¿Qué te va a decir tu papá? Pero con cuidado. Pero hay resoluciones en el corazón. Te quedas junto a las naves. ¿Por qué te quedaste? ¿Qué es ese pensamiento que se mete en tu cabeza y te dice: hoy no vayas? Mira, la iglesia cada vez está más sola. Mira, la iglesia está pasando por esto. Mira, no tiene caso. Uy, se me hace que esa iglesia, Señor, discúlpame. Uy, se me hace que esa iglesia ya hasta la van a cerrar. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué no vas más allá? ¿Por qué no buscas el proceso? ¿Por qué no te estableces? ¿Por qué no tomas autoridad como hijo y dices: esta es mi herencia, esta es mi porción, esto nadie me lo va a arrebatar? Escúchame, yo no he conocido ningún justo desamparado. Pero necesitas meterte en el propósito. Y cuando tú te alineas al propósito, Dios te va a bendecir no solamente a ti, sino a tu tercera y cuarta generación. Mi esposa y yo decidimos meternos en el propósito. Mi hijo tenía un deseo en el corazón y Dios se lo cumplió. Hasta allá se extiende la bendición. Cuando tú vas a una taquería, a un puesto de lonches, tú llegas, el local está solo, te sientas, enseguida llega la gente. Eres de bendición, pero alíneate en el propósito. Métete al propósito por el cual fuiste llamado. Si el Señor te llamó a ti y a tu esposa para servir y ministrar matrimonios, ministra matrimonios. Si el Señor te llamó a ti para levantarte entre los jóvenes y ser de bendición, bendice a los jóvenes. Si el Señor te llamó para ministrar en la alabanza, sirve en la alabanza. Si tienes un don, úsalo para gloria del Señor. Métete en el propósito
intégrate al cuerpo de Cristo, métete a la iglesia, sé la iglesia. Pero no te quedes viendo el partido desde las bancas. Amén. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Si el Señor te llamó a ti con un propósito y no estás cumpliendo su propósito, no más. No hay otra. Ahí te va. Estás viviendo en desobediencia. Hello. Si el Señor te llamó a ti con un propósito claro, específico y definido, y no estás cumpliendo su propósito, estás en desobediencia. Y mientras vivas en desobediencia, ¿qué crees? No va a haber bendición. No va a haber bendición. Conocemos la historia de un hombre en la Ciudad de México. No voy a decir su nombre, pero si tienes dudas y no me crees, puedes acercarme, te doy los datos. En 2001 secuestraron a su hijo en la Ciudad de México. Fue una noticia que fue escuchada a nivel nacional por la cantidad exorbitante que pidieron los secuestradores para salvar la vida de este señor. Este señor construía los Walmart y los Sam's Club durante un tiempo a nivel nacional y era cristiano, o es cristiano. Cuando él iba a participar en una licitación, él iba con su pastor y le decía: pastor, ora por mí para que pueda ganar esta licitación, este proyecto, y te prometo y prometo a Dios que cuando me paguen voy a traer mi diezmo. Las noticias dicen que un día en el 2008 encontraron a un chico despedazado en la cajuela de un Corsa en la Ciudad de México. Un rescate de $6 millones, muy probablemente la cantidad de diezmo que este cuate no dio. Pero dicen las noticias que este cuate nada más entregó 11 millones de pesos, le faltó $1 millón para completar los 12 millones, los 6 millones de dólares. Por $1 millón descuartizaron a su hijo. Escúchame, hay consecuencias. En mayor o menor escala, yo no sé. Porque tú vienes a veces delante de Dios y pactas con Él y le dices: Señor, si tú me das esto, yo voy a hacer aquello. Y si tú, Señor, si tú me bendices con esto, yo voy a hacer. Si tú me bendices, yo voy a dar. Si tú me bendices, yo voy a ir. Y a nosotros se nos olvida. Pero el Señor un día le dijo a Noé: desde este día y por toda la eternidad pintaré un arco iris en el cielo, y esto será como señal de que jamás destruiré más la tierra con agua. Al Señor no se le olvida. Amén. ¿Hay algo que pactaste con Dios y no has cumplido? Las estadísticas dicen que alrededor de cada iglesia hay más de 5,000 personas que no han tenido una relación con Cristo Jesús. Nosotros tenemos una visión, tenemos que salir a cumplir con esa misión. Tenemos abundancia de pan. Somos como la viña que dice en Isaías: damos fruto, pero nada más fruto para nosotros mismos. Tenemos que salir, tenemos que entregar ese pan. Algunos de nosotros todavía tenemos la desfachatez de decir qué predicador nos gusta y qué predicador no nos gusta. Si viene el pastor, voy; si no viene el pastor, me quedo a ver Chabelo. Ya ni lo pasan, ¿verdad? Jueces capítulo 5, 23. ¿Me ayudas, Dari? Escucha lo que dice aquí. Dice: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro
de Jehová. Me da gusto ver la casa llena. Porque, ¿qué crees? Esta mañana el Señor te está llamando a que cumplas su propósito. ¿Alguien dice amén? Dile que tienes ahí al lado. El Señor te está llamando a que cumplas su propósito. Oseas capítulo 10 dice: Israel es una frondosa viña que da abundantemente fruto para sí mismo conforme a la abundancia de su fruto, pero multiplicó también los altares conforme a la bondad de la tierra y aumentaron sus ídolos. El Señor te está llamando a que cumplas su propósito. Escúchame, hay 3 consecuencias de no vivir para tu propósito. 2 te las voy a decir rapidísimo y me voy a enfocar en la tercera. ¿Sale? Yo no quiero que se me acabe el tiempo. Consecuencia número 1 de no vivir para tu propósito: insatisfacción. Insatisfacción. Siembras mucho, recoges poco. Bebes y no te sacias. Te vistes, pero no te calientas. Insatisfacción. Y escúchame, cuando tú no vives dentro del propósito de Dios, así te cambies de iglesia, vas a estar insatisfecho. Así vayas a Timbuktu o a Tangamandapio, si no estás dentro de lo que el Señor puso en ti como propósito, estarás insatisfecho. No habrá un Rolex, no habrá un Rolls Royce, no habrá un viaje, no habrá un carro, camioneta, motocicleta, lo que tú quieras que te pueda satisfacer. Tú y yo fuimos creados en nuestro corazón con un agujerito que dice Cristo Jesús. Si ese Cristo Jesús no está en nuestro corazón, nuestro propósito será vacío y no estaremos satisfechos. Cristo Jesús es el único que puede satisfacer completamente nuestras necesidades. Escucha lo que dice el Salmo 16:11, dice: solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Solo en la presencia de Jesús hay plenitud de gozo. Pero si tú estás fuera de tus propósitos, vas a estar insatisfecho. Número 2, no es opcional. Alinearte al propósito y al llamado de Dios no es opcional. ¿Quieres ser bendecido? Amén. ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres bendecir tu casa? Amén. Si tú no te alineas al proceso, al llamado de Dios, número 2, vas a estar insatisfecho. Número 1, vas a estar insatisfecho. Y número 2, vas a tener estrechez y escasez económica. ¿Sí? Siembras mucho, recoges poco, comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho. Y el que trabaja su jornal recibe su jornal en saco roto. Estrechez económica. Y vas a tener que trabajar más para ganar lo suficiente para vivir como tú quieres vivir, porque no estás alineado al propósito. Si tú te alineas en el propósito, no habrá justo desamparado, no te faltará pan. Tu arteza de amasar estará siempre rebosante. El aceite siempre estará en su jarra, en tu arteza de amasar. Digan amén. ¿O quieres trabajar horas extras? De todas maneras te voy a decir una cosa: si tú trabajas horas extras después de la 72ª hora, Hacienda te dice: Cayetano. Y después ves cuánto te están quitando de ISR. Y dices: Padre Santo, no puede ser posible.
Pero si tú vives y te alineas al propósito, el Señor te va a proveer lo justo, lo necesario para que tengas para toda buena obra, a fin de que sobre y abunde en tu casa. Recíbelo en el nombre del Señor y amén. Recibo esa palabra, no te faltará nada. Pero si no te alineas al proceso de Dios, escúchame, tendrás escasez económica. Ahí sentí que se caía escasez económica. Número 1, insatisfacción. Número 2, escasez económica. Número 3, denme un segundo. Salude ahí al hermano, denle un abrazo, bendígalo. ¿Me abres el canal del multitrack, por favor? Consecuencia número 3 de no vivir para tu propósito. Dile al que tienes ahí al lado, se detiene la lluvia. Se detiene la lluvia. Capítulo 9 de Ageo, capítulo 1, versículo 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un solo soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino y sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Escúchame, siempre que había un conflicto entre el pueblo de Israel y Dios menciona estos 3 frutos: vino, aceite y pan. Vino, di conmigo, vino, aceite y pan. ¿Quieres saber qué son estos 3 frutos? Salmo 104, versículo 14. ¿Lo tienes? Salmo 104, 14. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Versículo 15. Y Él es el vino que alegra el corazón del hombre. El vino significa alegría, plenitud, satisfacción, bendición. ¿Qué dice el Salmo 92, 11? Solo en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo. Él es el vino que alegra el corazón del hombre. Hay alegría, pero si tú no estás alineado, no va a haber alegría en tu rostro. Luego por eso hay un montón de cristianos amargados que vienen con cara de pocos amigos. Insatisfacción. No habrá nada que te caliente. Y todo lo vas a ver mal. Nunca te va a gustar algo. Que porque ya pintaron la pared de negra, que porque ya pusieron luces, que porque ya pusieron humo, porque el hermano grita en el micrófono. Insatisfacción. No habrá alegría en tu casa, en tu cara.
Él es el aceite que hace brillar su rostro. ¿Sabes qué significa el aceite? Victoria. Di conmigo, victoria. ¿Quieres tener aceite de la unción? ¿Quieres tener victoria en tu casa? Necesitamos que el Señor haga llover aceite sobre nosotros. Escúchame, aún en la Biblia había cristianos en el Nuevo Testamento que oraron para expulsar demonios, pero no pasó nada. En el nombre de Jesús oraron y no sucedió nada. No había unción en ellos. Hoy en día en las iglesias es una palabra que ya está, ni se menciona. Unción. Pero la Biblia dice que seremos ungidos con aceite fresco y miraremos sobre el hombro por debajo de nuestros enemigos. El Señor nos traerá victoria. El Señor te traerá victoria. Escúchame, Satanás no teme a qué iglesia te congregas. No teme a qué iglesia vas. No teme si tienes licenciatura en teología pastoral. Él no teme a que si tienes o no tienes nivel de intercesión avanzado, volumen 2. Pero Él sí le teme a aquel que tiene su rostro brillando por el aceite de la unción del Espíritu Santo. Vino, habrá alegría. 2, habrá unción. Y 3, pan. Él es el pan que sustenta la vida del hombre. Amada iglesia, no te estoy diciendo que no va a haber dificultades. Te estoy diciendo que aún en medio de la tormenta habrá una palabra que el Señor te dará y te dirá: sujétate de aquí. Porque no habrá nada que te mueva ni a izquierda ni a derecha, porque a tu izquierda caerá en 1000 y a tu lado 10,000. Y yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es tu sustento. Ese es tu soporte. Si el Señor te dio una promesa, escúchame, amada iglesia, escúchame, el Señor la va a cumplir en ti. Él va a cumplir su palabra. Él quiere cumplir su palabra. Él quiere cumplir su propósito. Nadie está más interesado, más que Cristo Jesús, en cumplir su propósito más que Él. Amén. ¿Cuál es esa palabra que te dio el Señor? ¿Qué es eso que te sustenta? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? ¿Obedeciste? ¿O dijiste como muchas veces yo he dicho? Es mi mente, es mi corazón. ¿Qué te habló Dios? ¿De dónde te estás sujetando? ¿Eres victorioso o vives en derrota? Él es el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Cuál es tu propósito? Fuimos llamados para edificar la casa y a veces nos la pasamos haciendo cualquier otra cosa. Ahora escúchame, si tú has perdido el enfoque, si tú has perdido la razón por la cual fuiste salvado, si tú has perdido el propósito por el cual fuiste llamado, esta es la mañana en la que
tienes que acercarte al Señor y pedirle perdón y decirle: Señor, méteme otra vez al juego. Me cansé, me aburrí, me enfadé, les quité mi balón y me metí a la casa, pero quiero salir a jugar otra vez. Quiero estar en tu propósito. Si quiero ir, si quiero decir: heme aquí, envíame a mí. Si quiero ser yo ese que vaya y predique a las naciones. Si quiero ser yo un instrumento para tu gloria. Ahora escúchame. Tú me puedes decir: ¿sabes qué, Gerardo? Yo pienso que no, porque inclusive ¿cómo me puedes decir a mí que me falta pan, aceite y vino? Si yo soy parte del equipo pastoral, soy líder en la iglesia, oro todos los días, ayuno todos los días, me levanto a las 6 de la mañana a orar. Pero escúchame, yo también soy líder en la iglesia. Y yo también me he encontrado en escasez. Yo también me he encontrado en sequedad. Yo también me he encontrado sin vino, sin pan, sin unción. El enemigo ha venido a ponerme unas revolcadas porque no hay unción. Y he tenido que venir de rodillas a papá y decirle: perdóname, Señor, tú me llamaste con un propósito y a veces he dudado de tu llamado. ¿Por qué no te pones sobre tus pies?